año la Cofradía de los Ramos celebra el 75º aniversario de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. En 1946, cuando la Cofradía de los Ramos irrumpe en la Semana Santa con una gran fuerza y un gran ímpetu, muy similar al que tuvo también la Cofradía de la Veracruz en 1521, cuando se fundó, o 50 años después que la Cofradía de la Esperanza, en 1996, la Cofradía de la Sagrada Cena, va a cambiar el panorama secular de lo que había sido la Semana Santa tradicional cacereña, que desde 1609 había permanecido casi inalterado. En 1609, con la incorporación de la imagen de nuestro Padre Jesús de Nazareno, de la que ya hablaremos próximamente, se cierra, digamos, la Semana Santa de Cáceres. Cáceres va a permanecer invariable hasta el año 1946, con los 3 desfiles procesionales, una Semana Santa que empezaba el miércoles santo con la procesión de Jesús Nazareno, trasladada a mediados del siglo XIX al Viernes Santo, el Jueves Santo la Veracruz, Viernes Santo la Cofradía de Soledad y el Domingo de Resurrección con el Resucitado. Ahí teníamos los 3 modelos de los tiempos modernos de lo que eran las cofradías: la Veracruz con la penitencia, Nuestra Señora de la Misericordia, Jesús Nazareno con la de los nazarenos, y la Soledad con el Santo Entierro y la resurrección justamente del Señor. El 16 de marzo de 1949, don Julián Macías, a la sazón párroco de la iglesia de San Juan Bautista, solicita del obispo, don Francisco Cabero Tormos, la erección de la cofradía, la nueva cofradía de los Ramos, cuyo fin principal era rendir culto al Redentor en su misterio de la entrada triunfante en Jerusalén y de la expiación de la buena muerte, como se va a llamar la imagen del crucificado que existía en esta parroquia. Debía contar para su fundación con 20 cofrades, un mínimo de 20 cofrades a elección justamente del párroco. Y como dato curioso, de los 4 clases de hermanos, los dos tipos de hermanos de cuota, que eran los hermanos de carga y los hermanos de colta, tenían estipulado una cuota anual de 12 pesetas, es decir, una peseta mensual. Es decir, si esa cifra nos resulta ridícula, fíjense lo ridículo que nos resultan las actuales cuotas también de 1 euro mensual, puesto que la mayoría de las cuotas de nuestras cofradías son de 12 euros justamente anuales. Previamente, en 1941, había adquirido en la Casa Bassols de Olot el grupo de misterio de la entrada de nuestro Padre Jesús en Jerusalén, cuya imagen principal, central, tenemos aquí, que es la del Cristo. Don Julián Macías era un enamorado de las imágenes de Olot, hasta el punto de que las tradicionales y seculares de la parroquia de San Juan las cambió por nuevas imágenes de escayola. Además del grupo de la entrada de nuestro Padre Jesús en Jerusalén, se va a incorporar la imagen del Cristo de la Buena Muerte, cuya advocación primitiva era del Cristo del Pardo, y que recibía culto justamente donde ahora se encuentra Nuestra Señora de la Esperanza, en la capilla de los Saavedra, la familia Saavedra, cuyo palacio está aquí justamente al lado de la parroquia de San Juan, que fueron la gran familia protectora de esta iglesia cacereña. Esta imagen data de 1661 y vino desde Salamanca. Bartolomé Sánchez Rodríguez, en su crónica, la crónica de los años que él vivió y que escribió, cuyo manuscrito se conserva y se publicó en la revista de Extremadura, nos relata el momento de la intronización justamente en la iglesia de San Juan. Por aquellos años, 1661, España estaba en guerra con Portugal, Portugal se había sublevado y se estaba emancipando de la corona española, y justamente todos estos territorios rayanos pues sufrimos las graves consecuencias de lo que era esta guerra entre estos dos reinos peninsulares, justamente por la cercanía. Aquí en Cáceres había un tercio de Milán,
era zona de retaguardia y también de vanguardia frente a la frontera portuguesa, y durante todos estos tiempos hay muchísimas tropas acuarteladas aquí, que en parte es el origen quizás de la decadencia y de la pobreza de nuestra tierra, toda esta serie de contribuciones y todos los efectos que pasamos justamente con la guerra. Pues el Tercio de Milán acompañó desde la desaparecida iglesia del convento de la Concepción en procesión a la imagen. La imagen se debe a la piedad de una noble, no era cacereña, procedía de Mérida, pero sin embargo casó aquí en Cáceres con los Flores Durán, los Flores Melón, que es una familia que dio letrados, que dio también algunos indianos, que tenía cierto mayorazgo, y cuya casa principal es donde está ahora la Diputación y donde estuvo la Banca Sánchez, el Banco de Extremadura, en la calle Pintores. Esta señora tenía una devoción, una piedad enorme, llevaba una vida de sacrificio, aunque estaba casada y tuvo un hijo, únicamente un hijo, pues llevó una vida más bien de beata. Y gracias a las limonas que recogió por la ciudad, pues por la villa entonces de Cáceres, no éramos ciudad, la villa de Cáceres, pues pudo encargar en Salamanca esta imagen del Cristo que tituló justamente el título del Pardo. Una imagen de gran belleza y que se incorpora al desfile procesional del Miércoles Santo. Luego se va a repetir durante bastantes años, como hablaremos después, del fallido intento de la traída del Paso del Perdón de la Magdalena. Va a desfilar durante varios años también el Martes Santo como Cristo del Perdón. Llegado al año 1949, la cofradía se plantea la incorporación de una nueva imagen al desfile del Miércoles Santo, la de Nuestra Señora de la Esperanza, la imagen mariana, y el encargo se lo hacen a un cacereño criado en Cáceres, que aprendió parte de su oficio en la Escuela de Arte y Oficios de aquí, con maestros como Julián Perate, Gustavo Hurtado, pero que se traslada con su familia cuando llega a la adolescencia a Madrid. Allí le hacen el encargo, me imagino que por conocimiento de algunos de los miembros de la Junta Directiva, y en el año 1949 talla en un tiempo casi récord la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Como él mismo declara en la entrevista que se le hizo con motivo de la bendición de la imagen, el 31 de marzo de 1949, a la cual asistió, vino él personalmente, se recibió el encargo, se trasladó a Sevilla para ver diversas imágenes de vírgenes y sobre todo la Esperanza Macarena, a la que quería darle cierto aire. De hecho, durante mucho tiempo en Cáceres, y sobre todo los titulares de los periódicos decían: la Macarena cacereña salió en procesión acompañada de multitud de mantillas. Los que hemos vivido desde cerca, desde dentro, la procesión del Cristo, eran una afluencia enorme, miles de mantillas las que acompañaban a Nuestra Señora de la Esperanza. El 30 de marzo se solicita al obispo Cabero Tormo la licencia para la bendición de la imagen, que se le autoriza en el momento. La imagen ya estaba aquí, claro, puesto que al día siguiente se bendice. Ya decíamos que las cosas de palacio entonces no iban despacio, no iban a hechos ya completamente realizados, sino que era una respuesta rápida. Hombre, las fundaciones, los encargos de imágenes, cuando están las fechas oficiales, no quiere decir que sea ese momento, claro, porque es completamente imposible. Hay una gestión, hay un trabajo, hay un desarrollo, unos movimientos enormes. Y esta cofradía, que ha sido muy dinámica, quizás porque ha estado toda la vida vinculada al comercio de Cáceres, nació con mucha gente del comercio, con los agentes comerciales que tienen a Nuestra Señora de la Esperanza como patrona suya desde el momento de su bendición. García Bravo viene a Cáceres, quizás sea la última vez, que por lo menos la primera y última oficialmente, que asista a la ciudad. Él estuvo también, pues, como uno más de los cacereños, mezclado entre la multitud, viendo la corta procesión que se hizo tras la bendición de la imagen. Ese mismo día, 31 de marzo de 1949, la imagen salió en procesión por la Gran Vía, Plaza Mayor, Pintores, y otra vez vuelta al templo de San Juan. Pocos días le quedaban al obispo Cabero Tormo, que fue el que dio la licencia tanto para la fundación de la cofradía como para la bendición de las imágenes que se incorporaron, puesto que el 10 de abril de ese año 1949, a las puertas de la Catedral de Coria, cuando presidía el Domingo de Ramos, la procesión de las Palmas,
cayó fulminado allí a los pies de su cátedra. La cofradía no se para aquí, va más. Intenta un nuevo desfile, puesto que no quedaban cubiertos todos los días de la Semana Santa. Hemos dicho que la Cofradía de los Ramos viene a colmar una laguna que había, puesto que desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección había procesiones, pero el resto de la Semana Santa no la había, los primeros días de Semana Santa. Entonces, esa laguna la suple el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo la Cofradía de los Ramos, y se plantean en el año 1951 una nueva procesión el Martes Santo, la del Perdón, que todos las conocemos con el Perdón. Empiezan una serie de negociaciones y una serie de contratos y de nuevas imágenes que no acaban de cuajar. 17 de marzo de 1951 entran en contacto con Esteban Monreal, que es un discípulo de Collao y de Pérez Comendador, para un nuevo paso del que se conserva una fotografía. Es el Perdón de la Magdalena, con el Señor sentado en el trono y la Magdalena arrodillada a los pies. No cuajó, no sé el motivo, pero el caso es que este paso no vino. Y al año siguiente intentan otra serie de gestiones. Don Julián Macías habla de un prendimiento, empieza a hablar de un prendimiento, pero en 1955, a toda prisa, se concierta con un escultor de Madrid, Alberdi, la imagen del Perdón de la Magdalena, con el Señor de pie y la de Magdalena arrodillada, una fotografía dos fotografías que se conservaban justamente en mi casa, las tenía mi padre y que se han publicado en varias ocasiones con motivo de la edición del libro de Cisneros sobre la cofradía, y en algunas páginas web también la he publicado esta imagen que salió en procesión. El obispo, Llopis Iborra, le dio licencia, pero provisional, simplemente a espera de que mejorara la imagen. Ese año, esa Semana Santa, ese martes de 1955, salió en procesión por primera y por última vez, con bajada a la cárcel por la calle Peña a partir de las 10:30 de la noche, y luego con recogida por la Plaza de Toros. El desfile era enorme, seguida de Nuestra Señora de la Merced hasta justamente la plaza. Uno de los recuerdos que tengo yo también de niñez, están todos muy vinculados también a la Semana Santa, es justamente esa bajada en solitario por la calle Peña, que a mí se me hizo interminable hasta llegar a la cárcel. No sé si luego ya me recogerían, porque yo era bastante pequeño cuando esa procesión, pero bueno, el cansancio ahí se suplió un poco con la curiosidad por ver a ese preso, que lo sacaron, abrieron las puertas, lo metieron debajo del paso, venía con un capuz, con la cara tapada, pero la curiosidad de niño de asomarse para ver quién era, ¿no?, que no se lograba ver, puesto que siempre salía. Esta imagen tampoco se va a quedar, y entonces va a ser suplido el martes por el Cristo de la Buena Muerte, que volvía a salir bajo la vocación del Cristo del Perdón. La única diferencia con el martes es que con el Miércoles Santo, es que el martes salía tal y cual lo vemos aquí en la iglesia, y el miércoles se le ponía un encaje, un sudario de rico encaje con puntillas. La Virgen de la Merced era una virgen de escayola que presidía la capilla de la prisión de aquí de Cáceres, un edificio que día a día se está deteriorando, y es una pena que lo perdamos, como perdimos también la mayor parte del cuartel Infanta Isabel, ¿no? Pero era un anacronismo la Semana Santa, puesto que era una virgen, una madre con el niño, no era una virgen dolorosa, y claro, salió pocos años, puesto que era una incongruencia dentro de la Semana Santa. Yo la pude fotografiar también para el libro de la Pasión en Cáceres, según Cáceres, puesto que el director me la sacó y la estuve fotografiando. Pero antes también durante algunos años salió un Cristo articulado en el martes. No sé si, yo creo que la cofradía quizás no llegó a comprarlo, puesto que estaba en una casa particular. Llegó a fotografiarlo para el libro de la Pasión según Cáceres, estaba aquí en la Gran Vía, en una cochera, allí estaba el Cristo, y luego la familia lo cedió a una parroquia de Getafe, donde por lo visto está actualmente. Y luego, bueno, pues un día hablando con José Manuel Cisneros, de que andaban planteando el no repetir la imagen del Cristo de la Buena Muerte en las procesiones, pero que no sabían cómo podían hacer, y entonces, bueno, pues les señalé que en
en Santa María, allí en una de las habitaciones altas, estaba una imagen de un nazareno procedente de Granadilla, que solicitaron al obispado y se lo concedieron, y es el que actualmente sale en procesión, el Cristo del Perdón. Esa fuerza, digamos, arrolladora, ese ímpetu de esta cofradía nueva, la Cofradía de los Ramos, también se va a manifestar en el exorno externo y en el desfile procesional, puesto que va a adquirir aires muy diferentes. Quizás siempre le han achacado que era andaluza, que lo van a criticar, y empieza a traer pues otra serie de elementos que van a enriquecer el desfile procesional, como es el palio de Nuestra Señora de la Esperanza, los faroles y la cruz de guía, justamente, ¿no? Con lo cual va a revolucionar bastante y va a mover y va a crear una serie de, digamos, de buena rivalidad entre las cofradías para ir mejorando e irse superando día a día. La tradición, mantener lo esencial, pero hay que irla innovando, hay que irla adaptando a los tiempos, porque si no nos quedamos completamente desfasados. De hecho, pues la Semana Santa de hoy de Cáceres no tiene nada que ver con la Semana Santa de mis años juveniles. La diferencia es enorme, tanto en cantidad como en calidad. La Virgen de la Esperanza contó desde su primer momento con gran devoción entre los cacereños. La verdad es que llegó a la piedad cacereña y, de hecho, bueno, pues una de las últimas grandes benefactoras ha sido Mercedes Calle, que en su testamento se acordó de esta imagen tan cercana a su casa y que tanto visitaría, y le dejó cierto legado con el cual pues ha revertido en beneficio de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, tanto en la restauración de su palio como otra serie de mejoras. La Cofradía de los Ramos siempre se ha vivido mucho en mi casa, ha sido la cofradía familiar, la cofradía que pertenecía a mi padre, como agente comercial que era y que participó junto con mi madre de todos los años de su vida en la fiesta de los agentes comerciales, en los actos que se celebraban aquí en San Juan, y también de niño, participado mucho tanto en las procesiones, en los actos, en los desayunos de hermandad que teníamos aquí en el mercantil, puesto que siempre la hemos sentido como cofradía familiar. De hecho, pues agradezco tanto al difunto José Manuel Martín Cisneros como a Luis Manuel Rodríguez Parra, el actual mayordomo, todas las deferencias y atenciones que siempre han tenido conmigo. Cisneros me invitó en el año 2011 a participar en los actos del 350 aniversario de la llegada a Cáceres de la imagen del Cristo de la Buena Muerte, en una conferencia en el Colegio de Arquitectos y Aparejadores, que vosotros la tuvisteis grabada. Una conferencia a base de diaporamas de lo que era el Cáceres del año 1661. A partir de las imágenes que tenía y de los datos allí, bueno, pues la fui desarrollando oralmente, no la tengo por escrito, y entonces, bueno, me imagino que Paniagua la tendrá en la red por si a alguien le interesa más conocer cómo era el Cáceres de aquel momento. Y también Luis Manuel, con motivo del 65º aniversario de la fundación de la Cofradía de los Ramos, me invitó a participar en el boletín especial digital que está en la red sobre los orígenes de la cofradía. Estos documentos, toda esta serie de solicitudes, peticiones de erección de la cofradía, de las nuevas imágenes que se fueron incorporando, que encontré en el Archivo Diocesano de Cáceres. Pueden ver algunas de estas solicitudes, justamente los originales de estas solicitudes que se conservan en el Archivo Diocesano. Es importante conocer los orígenes de las cofradías, de conocer su historia, de conservar los documentos, de guardarlos, tenerlos bien guardados a recaudo, y de hecho, pues yo invitaría a todas las cofradías que depositaran sus fondos en el Archivo Diocesano, puesto que allí siempre va a quedar la memoria y no se va a perder en casa de los sucesivos directivos que se van trasladando de unos a otros por los documentos. Es la historia de nuestra ciudad, la historia pues de ese esfuerzo que han realizado las personas que nos han transmitido todas estas tradiciones.